Parque Bolívar, donde podrían caer bombas, ahí donde está el Congreso, la alcaldía y el Palacio de Justicia. Pero el punto más obligado, pues el Palacio de Nariño, Congreso de la República, todo ese sector sería bombardeado con aviones rusos, Sukhoi, y terroristas mercenarios entrarían al Palacio de Nariño. El batallón de tropas de seguridad del presidente sería atacado estruendosamente por el ataque aéreo de aviones con bombas de precisión, bombas aún con químicos, y mercenarios por tierra. Que Dios salve a Colombia, salve al presidente y su familia, que Dios salve a nuestras tropas, soldados y policías que prestan seguridad en el centro de Bogotá, y también las unidades militares donde habría posibilidad también de un ataque. Acá tenemos entonces el primer volante donde anunciamos estos juicios en enero de 2012. Por eso hablamos de una revelación en acción continuada por 12 años. Desde el 2012 anunciamos que iba a haber guerra, que iba a haber terremoto, que iba a haber caos en la frontera con Venezuela, que iba a haber una emergencia y que debíamos estar preparados. Y ya en estos últimos años entonces sacamos este volante donde de parte de Dios revelamos la guerra civil con la muerte del presidente de Colombia, el terremoto con epicentro en Bogotá, el maremoto con epicentro en Barranquilla, y algunas acciones que debemos tener en cuenta: la oración para pedir a Dios misericordia, una oración de arrepentimiento para poder estar preparados para estos juicios. Una invasión aquí, otra invasión allá, una guerra entre hermanos, ucranianos y rusos son el mismo pueblo, como si nos matáramos colombianos y venezolanos. La misma historia, la misma lengua, las mismas raíces. En la historia humana. ¿Por qué se están matando? Por la policía, por el gas, y porque un día vieron a Libia y el gas, etcétera. El petróleo, y no se nos está acercando la guerra en el vecindario, y no nos estamos dando cuenta. No hay submarinos en el Caribe y barcos de esos destructores y portaaviones de ambos bandos nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos. Y de ahí quién se recupera en cuántas generaciones, si nunca nos hemos matado entre nosotros. En este video y en estos memes vemos algunas de las declaraciones que ha hecho Gustavo Petro, presidente de Colombia. Petro dio inquietante declaración en pleno evento público. Él dijo: nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos. En este otro meme, Petro le dice a Maduro: abrázame duro porque nos van a sacar. Esto se va a cumplir porque ellos son los dos floreros de Llorente, Petro en Colombia y Maduro en Venezuela. Ellos van a ser muertos y es cuando se prende la guerra. En este otro meme entonces el presidente Petro dio una declaración acerca del Palacio de Nariño. Dijo: si por mí fuera lo tumbaba y haríamos algo más popular. Esto se va a cumplir en este mes de agosto del año 2024, cuando los aviones van a atacar con bombas el Palacio de Nariño y después tendrán que reconstruir uno nuevo. También Petro dio una declaración donde dijo que la derecha había gobernado 200 años y que él, la izquierda, solamente 2 años. Esto se va a cumplir en este mes de agosto porque Petro solamente va a gobernar 2 años. Y en este video entonces vemos las declaraciones donde en el día de ayer, 31 de julio, el presidente Petro anuncia que podría haber una confrontación, una guerra entre Colombia y Venezuela. Esto se va a cumplir en este mes de agosto del año 2024. Que Dios nos guarde y Dios salve tanto las familias de Colombia como las familias de Venezuela y de Cuba y Nicaragua, que también se van a incluir en esta guerra. Que el Dios del cielo tenga misericordia y la sangre de Cristo nos proteja y nos guarde. Amén y amén.
Agosto 1, año 2024. Resumen de las revelaciones de Dios, las profecías durante 12 años del juicio de Dios para Colombia y otras naciones, con guerra, terremoto, maremoto, hambruna, con todo lo que Dios va a hacer en Colombia y otras naciones en este tiempo. Y después de 12 años de estar anunciando estos juicios, concluimos que en este mes de agosto, por revelación de Dios, se van a cumplir todas, o por lo menos la mayoría de las revelaciones de Dios, profecías de 12 años, del juicio de Dios para Colombia y otras naciones. Juicio número 1, entonces la guerra, donde estarán involucradas Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Habrán países extranjeros que también se involucrarán, como China, Rusia, India, Irán, Estados Unidos y algunos países de la OTAN, incluyendo a la nación de Israel. Unos que apoyarán por un lado y otros por otro lado. Y la conclusión de estas guerras es que todos estos dictadores de estas naciones van a desaparecer y habrá gobiernos nuevos colocados por la mano de Dios del cielo. Esto será muy similar a lo que hizo Dios en la Biblia en Egipto, con el faraón, con las 10 plagas de Egipto, con Moisés y con la vara. Y habrá muchos juicios de Dios tremendos sobre las dictaduras. En este tiempo, en la guerra, entonces ha anunciado el Señor que por medio de esta guerra Dios va a liberar estas naciones con mano poderosa. O sea, Dios va a hacer y va a permitir que en esta guerra entonces haya la liberación de estas naciones que sufren de dictaduras como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua y en este caso ahora Colombia. Entonces la guerra iniciará en Colombia y de ahí pasará para Venezuela, Cuba, Nicaragua, y con el apoyo de estas naciones que ya hemos nombrado. Juicio número 2, pues vendrá un gran terremoto que abarcará estas naciones. En Colombia el epicentro será en Bogotá, la capital. Y también en Venezuela, Nicaragua, Cuba y algunas naciones aquí del Caribe. Un terremoto donde estas ciudades serán revolcadas, serán tratadas duramente por la mano de Dios del cielo. En el canal YouTube, en estos 12 años hemos colocado revelaciones, mensajes de Dios, donde involucran a Bogotá, la capital, al Cerro de Monserrate, que es un volcán inactivo, se va a activar y va a tapar por lo menos media Bogotá, media capital de Colombia. Pero obviamente afectará a toda Colombia y las otras naciones que hemos nombrado. Un fuerte terremoto. Y inmediatamente después de la guerra, o sea, pegadito a la guerra, viene el terremoto. Entonces los nuevos gobernantes de estas naciones lo primero que se van a tener que preparar es para enfrentar este terremoto, que será muy fuerte en estas naciones, que es por juicio del Dios del cielo, por tanta maldad, por tanta violencia, por la sodomía, por la idolatría, por el crimen del aborto, por esa ideología diabólica, ideología de género, que quiere cambiar las leyes de Dios, quiere cambiar el orden de Dios, quiere alterar el normal desarrollo de una familia, quiere prostituir los niños, obligándolos a cambiarse de sexo, y tantas depravaciones que el ser humano corrompido, entonces se ha querido inventar, influenciado por ciencia, por ocultismo, por brujos, por demonios. Que Dios guarde estas naciones y estas familias de este juicio del terremoto. El juicio número 3, entonces viene un maremoto en la costa atlántica,
posiblemente será acompañado de caída de 1 o 2 asteroides allá en el mar Atlántico, que entonces afectará a todas las costas de Venezuela, de Colombia y otras naciones de Centroamérica. La parte más afectada en Colombia será la ciudad de Barranquilla y la isla de San Andrés. Y todo esto entonces por la maldad, por la violencia, por el pecado, y porque Dios va a poner orden en estas naciones. Dios va a limpiar estas naciones por medio de la guerra y después del terremoto y ahora con el maremoto. Y entonces el Dios del cielo se apresura a cumplir este juicio. Y después de 12 años de estar anunciando estos juicios, llegamos a este mes de agosto, que es donde se van a cumplir estas profecías, estas revelaciones, este juicio de Dios para estas naciones. Que Dios nos guarde y estemos preparados. Amén. El juicio número 4 es hambruna. Pues después de esta guerra, terremoto, maremoto, pues vendrá una gran hambruna sobre estas naciones, y más que todo en estos gobiernos que han derrochado y han malgastado y han subido mucho los precios de la canasta familiar, y ya las familias pues están viviendo como a ras, ¿no? Ya como en escasez. Entonces, después de estos juicios, pues obviamente el hambre se aumentará, se acrecentará, y habrá mucha gente damnificada en estas naciones. Por eso entonces en estas revelaciones que hemos colocado en el YouTube ya en estos años, hemos recomendado que todas las familias tengan su reserva de víveres en sus casas, para cuando no puedan salir a un supermercado, a una tienda, pues tengan con qué subsistir allá en sus viviendas, en sus casas, sus familias, como una medida de prevención. Algo similar a lo que hizo José en Egipto allá cuando anunció que venían 7 años de abundancia, después 7 años de escasez. Y entonces ellos sembraron y cosecharon durante 7 años, para que en los 7 años de la hambruna pues pudieran sobrevivir. Estamos esperando y confiando en Dios que cada familia, cada pueblo, cada ciudad de Colombia, Venezuela y de estas naciones pues tengan su buena reserva de víveres y agua para sobrevivir en estos juicios de Dios que vienen, porque Dios nos va a tratar duro, va a enderezar todo lo torcido por medio de juicio, porque el ser humano a las buenas ya no atiende nada a los llamados de Dios. Entonces Dios tiene que traer mano dura para poder entonces traer corrección, disciplina a estos pueblos. Que Dios nos guarde y nos ayude a sobrevivir. Amén. ¿Cómo llegamos a este tiempo de agosto 2024 a concluir de que los juicios de Dios se cumplirán en este mes y en este año 2024? Estando anunciando este juicio de Dios el año pasado, en el mes de septiembre, hubo un mensaje a través de un ángel de Dios, donde estamos en septiembre, y entonces el mensaje del ángel fue el siguiente: la guerra será en agosto. Al preguntarle al ángel, bueno, pero si ya estamos en septiembre 2023, ¿por qué va a ser la guerra en agosto? Si agosto ya pasó. Entonces eso fue cuando dijo, si la guerra y el juicio de Dios se concluirán en Colombia y otras naciones en agosto 2024, o sea, el año entrante. Porque yo venía con una revelación de Dios que no salía de la presidencia el presidente Petro sin que terminara el año 2023. Y estaba muy convencido con esa palabra. Entonces aquí fue cuando ya hubo un ajuste en esta profecía, que todo quedaba para agosto del año 2024. Así fue que llegamos a este mes de agosto, y desde ese día entonces pusimos en el YouTube este mensaje, y antes de terminar el 2023 habíamos tenido otra revelación, y en este año 2024 hemos tenido 3 veces la confirmación, o sea, ya llevamos 5 veces recibiendo la confirmación de que el juicio de Dios se decretará, se cumplirá
en este mes de agosto del año 2024. Que Dios guarde las familias de Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros lugares donde en este mes va a venir el juicio de Dios con guerra, terremoto, maremoto y hambruna. Y entonces Dios va a ordenar estas naciones, va a quitar dictaduras y van a desaparecer los gobernantes que en este momento están en estas naciones. Vendrán gobiernos nuevos, vendrán tiempos nuevos, habrá muchos muertos, obviamente, esto será con sangre, estas banderas quedarán ensangrentadas, pero vendrá un cambio para beneficio de los sobrevivientes. Hemos anunciado que en esta guerra, en este juicio de Dios, habrán dos floreros de Llorente. El uno es Gustavo Petro en Colombia y el otro es Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces será el inicio para esta confrontación, esta guerra. La muerte de Petro en Colombia y la muerte de Maduro en Venezuela. Y todo inicia en este mes de agosto del año 2024. Porque Dios ha escuchado el clamor de las familias de Cuba. Dios ha escuchado el clamor de las familias de Nicaragua. Dios ha escuchado desde el cielo el clamor de las familias de Venezuela. Y más ahorita con el conflicto que tienen en estas elecciones, en este momento. Y también Dios ha escuchado el clamor y la oración de las familias de Colombia. Y Dios va a dar respuesta, va a responder, así como lo hizo en Egipto, cuando el pueblo allá clamaba que los liberara de las garras de Faraón. Asimismo Dios va a hacer en estas naciones, va a liberar a su pueblo de estos faraones, de estos dictadores, de estos criminales que han masacrado a estos pueblos. Y como ellos son ateos, ellos no creen en Dios, pero en el diablo sí creen, y ellos han hecho sus pactos de brujería, hechicería, de ocultismo. Y Dios va a romper esos pactos, esas ataduras. Es la mano del Dios del cielo el que va a hacer todo esto. Y va a liberar a estas naciones y estas familias. Y todos en sus países darán gracias al Dios del cielo y gritarán libertad, libertad, libertad. Y sabrán que es el Dios, el Creador, el que trae libertad a estas naciones. Padre Santo, gracias. En este momento presentamos todas las familias de Colombia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, las demás naciones, Señor, pidiendo perdón, misericordia. Pedimos, Señor, que tú salves a los que vayan a morir, tú les des el regalo de la vida eterna. Y que tú, Señor, tengas misericordia de las huérfanos, de las viudas, de las familias, de los ancianos en estas naciones. Que nos perdones, que nos guarde, que nos limpie, purifique. Y que salve, Señor, tanto los que van a morir como los que van a sobrevivir. Que Dios nos guarde y estemos preparados. Amén y amén. La recomendación que hacemos es que repasen y miren bien los videos, las profecías, revelaciones de Dios en este canal de YouTube, Navi Moshe, para que podamos estar preparados. Entonces a continuación vamos a pasar como a un resumen de cómo serán estos acontecimientos en este mes de agosto del año 2024, después de 12 años de estar anunciando estas revelaciones, estas profecías del juicio de Dios para Colombia y otras naciones. Les recuerdo y les repito que es un juicio de Dios, no es algo que uno quiera o que esté buscando, no, es tratando un mensaje de Dios, anunciando como trompetas, como videntes, como profetas de Dios, que esto se va a cumplir en este mes. Y por gracia y misericordia de Dios, entonces, esto va a ser rápido, y después vamos a tener un avivamiento del cristianismo, y vamos a tener tiempos nuevos, tiempos de bonanza, solo que habrán grandes estragos, obviamente, mucha gente va a morir, va a desaparecer, pero lo importante es estar agarrados de la mano de Dios, convertidos al cristianismo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Hemos pasado también por años volantes anunciando esto, y en uno de los volantes una oración muy específica, para que todos la hagan de rodillas, de corazón, y estemos preparados,
y que Dios nos ayude, pues sea que muramos, sea que vivamos, pues somos de Dios y estamos en las manos de Dios para lo que venga. Lo importante es tener la salvación de Dios, entregar su vida a Cristo, aceptar al Salvador, el que murió en la cruz, arrepentirnos de todo corazón, pedir a Dios perdón, misericordia, mientras hay vida y esperanza, y que podamos estar preparados. Si nos vamos, pues que Dios nos lleve para el cielo, para el reino de los cielos, con corazones arrepentidos, y que creamos en el Salvador, y que estemos listos. Y si nos quedamos, pues a vivir una vida nueva, una vida recta, una vida diferente, ya como con cristianos y como ya arrepentidos y convertidos, una vida nueva a través de Jesucristo el Salvador. Amén. El resumen es el siguiente. Número 1. Viene la muerte del presidente Gustavo Petro de Colombia. Número 2. Viene una guerra civil en Colombia. Número 3. Viene un ataque sorpresa desde Venezuela a Colombia. Y ahí mismo entonces se inicia una guerra entre Colombia y Venezuela. Y Nicaragua y Cuba, con armas de Rusia, van a apoyar a Venezuela en ese ataque a Colombia, que será un ataque sorpresa. En el contraataque, entonces, las tropas de Estados Unidos y algunos países de la OTAN, incluyendo también a Israel, apoyarán a Colombia. Y en el contraataque entrarán a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Y derribarán esas 3 dictaduras. Y entonces van a bombardear fuertemente, así como bombardearon primeramente aquí en la capital Bogotá, Palacio Nariño, Congreso de la República, Plaza de Bolívar, que es la parte más afectada, y en otros lugares específicos. En el contraataque será fuertemente bombardeada la ciudad de Caracas en Venezuela. El Palacio de Miraflores prácticamente quedará como un hueco, un cráter. Y los puntos donde tienen sus armas, allá en Venezuela. Y lo mismo en Cuba y en Nicaragua. Esto lo tenemos profetizado en la profecía de las frutas, donde entraban en guerra estas 4 naciones específicamente. Y Rusia, China, Irán, India y otros países que apoyan a Venezuela y Estados Unidos y la OTAN, que van a apoyar a Colombia. Es una guerra fuerte, pero será muy rápida. Hemos visto la guerra en Ucrania, que lleva ya más de 2 años, la guerra en Israel, que lleva para 1 año, pero no, esta guerra aquí en esta parte del continente sí será muy rápida. A lo sumo, a los 2 meses ya esto estará ya saneado, cambiado, ya habrá pasado esto. O sea, todo el mes de agosto sí va a ser guerra. A partir del día que reviente la guerra, solamente sabemos que es agosto. En otra revelación, entonces, la última que colgamos en el YouTube, pasamos una donde preguntábamos cuál era la fecha y alguien dijo 21 de julio. Y entonces en esa revelación les dije, dentro de 1 mes estaremos ya en la guerra, o sea, el 21 de agosto. Es como el único día así que puedo dar por revelación de Dios, que ya vamos a estar en guerra, 21 de agosto. Hoy estamos a 1 de agosto. Dentro de 20 días ya vamos a estar en la guerra, en el punto número 1 del juicio de Dios para estas naciones. Y entonces después de la guerra pues viene el terremoto y el maremoto y la hambruna, y habrán nuevos gobiernos que serán colocados por la mano del Dios del cielo. En todas estas revelaciones en estos años hemos enfatizado que los gobiernos nuevos de estas naciones no serían ni por política, ni por votos, ni por elecciones, sino por la mano del Dios del cielo, que es el que quita y pone reyes. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que todos podamos arrepentirnos a tiempo, con tiempo, creer en Dios, en sus profetas, creer en la palabra de Dios y estar preparados. Comuníquese y cúmplase. Amén, amén.